acuerdo? Les decía, el plan es hacer un poco un resumen en esta clase. Yo le quiero mostrar una cosita más que sirve también para hacer resumen. ¿Ok? Entonces aquí tengo 3 bullet points para decir que yo hoy quería mostrarle, o sea, hacer un poco una especie de balance, cambio fijos, cambio flexible, diferencia, ventaja, desventaja. Esto nos llevará a hablar de un concepto muy simple que es la Trinidad imposible, que no es una cosa teológica, así que vamos a ver qué significa. Y como les decía, yo en realidad le tengo 2, le pongo la S, ejemplos. Tengo 2 ejercicios, entre comillas, en cambio fijo y cambio flexible, para hacer un poco un resumen. Esto es mi plan, pero por supuesto hoy la idea sería también resolver dudas, preguntas, así que en realidad empezaría con esto. No sé si alguien tiene algún comentario, duda, preguntas, alguna clarificación. Yo tengo una duda, profe. Dime. En la videoclase hicimos un ejercicio en donde variaba la tasa de interés externa, por lo tanto la UIP, Sí, estamos en mercado perfecto, sí, entonces la UIP se desplazaba hacia arriba sí. y nos quedaba que el punto B estaba en flujos de capitales positivos, por lo tanto implica una tasa de cambio de apreciación. Mira, espera un segundo. Estamos en la video, o sea, estamos en una situación de cambio flexible, imagino. Si no me equivoco, sí. Porque no me acuerdo más ahora en cuál clase, si era la última que hemos visto cambios fijos o la anterior donde estábamos hablando de cambios flexibles. No, la anterior también vimos cambios fijos. Pero entonces, fue la última videoclase. en la... Lo vimos en los años 70, la crisis de los años 70. ¿En Chile? Sí. Ok, entonces estamos en cambios fijos. Si estamos hablando de la crisis cambiaria de Chile, ¿esto es el ejemplo en el cual yo le hacía la crisis cambiaria de Chile? ¿Esta es la última videoclase? Yo honestamente mezclo los números, Sí, así que... profe. ¿Esto era? Fue el último ejemplo que dio, que fue cuando estaba hablando de la crisis económica de 1932. Perfecto, entonces estábamos con un sistema de cambio fijos, ¿ok? Porque estábamos hablando de Chile y les decía que a partir del 1979 básicamente se elige ¿cómo se dice? Un cierto tipo, una paridad que era 39 pesos por US dólar, ¿ok? Esto era una situación de cambio fijos, ¿ok? Y hay una, como le contaba en el ejemplo, en realidad, bueno, no hay un solo factor que explica la crisis económica del 82, 81, 82, por supuesto, pero un primer, seguramente se puede conectar al cambio en la política monetaria extranjera y en el hecho que la Federal Reserve sube la tasa de interés y entonces y Estrella sube. Esto era, ¿verdad? Sí. Ya, perfecto. Entonces era, perdona que lo escribo aquí, era sistema de cambio fijo y consideramos, justo para hacerlo simple, movilidad perfecta de capitales. ¿Ok? Ya. ¿Cuál es la duda aquí? Lo que pasa es que nos cambia al punto B, Sí. en donde, o sea, porque la LM se contraía. Pero es que mi duda es, el banco, o sea, ahí tendríamos unos flujos de capitales positivos, lo que implica ¿Por que qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? o sea, es que acá usted puso que la LM se contraía, por lo tanto Muy bien. el B quedaba en la zona de flujos de capitales positivos. No, mira, si la UIP se desplaza hacia arriba, ¿verdad?
Ajá. Tú tienes que considerar ahora la nueva UIP. Espera, Lisette, un segundo que ahora llego. Si la UIP se desplazó, ¿verdad? Entonces ahora se llama UIP primera. Si yo estoy en si ahora mi mundo me lo describe la UIP primera, el punto A está abajo de la UIP. Ah, Es la misma cosa que tenían en la tarea, creo, es el mismo problema. ya sí, Entonces, ahora sí entiendo. Ya, ah, entonces ahí tendríamos flujo de capitales negativo, por lo tanto, exacto. tendríamos la tasa de cambio que se deprecia y el Banco Central O sea, lo que que hace, tendría tendencia a depreciarse, ojo con la palabra, porque si estás en cambio fijo y quieres defender esta tasa de cambio, no puede permitir que se deprecie. claro, ¿Ok? Ujú. sí, o sea, por eso el Banco Central interviene para que eso no suceda Exacto. y ahí compra pesos. Así es. Así Ya, es. es que lo que pasa es que me estaba confundiendo porque veía, como siempre describíamos el punto B, y yo solamente no vi la clase de nuevo, entonces no Ah, me ya. acordaba mucho. Sí, Entonces yo sí. decía, pero ¿cómo se compraban pesos y en el punto B se estaba apreciando? Y cuando se apreciaba No, se exacto, vendía. es al revés, porque una vez que se desplaza la UIP, tú tienes que ver que el plano, el mundo se divide en arriba y abajo la UIP primera, y tu punto A se queda abajo. O sea, chicos, chicas y chicos, no es muy formal lo que les estoy diciendo, pero cada vez que pasa algo aquí, ustedes tienen que decir, que ver, ¿cuál es? Cómo está organizado, cómo está colocado mi punto de cruce entre quién, entre la IS y la LM con respecto a la UIP. ¿Ok? Entonces, si ahora vamos a hacer los varios ejemplos. Entonces, si se mueve la LM, si se mueve la IS, ¿qué tipo de shock es al principio? Bien, veamos qué pasa en este nuevo cruce entre IS y LM con respecto a la UIP. Aquí justamente está cambiando la UIP misma, entonces, ¿quién se desplaza la UIP? Pero yo siempre tengo que ver qué pasa con mi cruce entre ISLM y mi UIP, que ojo, ahora la UIP es nueva, ¿ok? Entonces, mi UIP nueva me divide el mundo entre esta parte como arriba y abajo, y mi punto A se quedó abajo de la UIP nueva. Y entonces por allá entra todo el discurso de los flujos de capitales, tendencias a depreciarse, etc. Apreciarse o Sí, depreciarse. ¿Sí? Perfecto, sí, ¿estamos es bien? que esa era mi duda. Ya, Ah, ya, perfecto. Entonces ve, ya me sí, desperté. perfecto, perfecto. Ahora estoy viendo el chat que Lisette estaba diciendo. Claro, Paulette y Lisette entonces están de acuerdo conmigo, estamos todos de acuerdo. Ok. Súper, perfecto. Sí, era importante clarificar estas cosas. Entonces, esta se movió porque la historia que le conté era que, o sea, la historia que le conté es verdad, que y Estrella subió en el control, en la tarea tenían otra cosa que le hacía subir la UIP, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Era la esperada que subía, por ejemplo. O sea, cualquier cosa que le desplaza por arriba a la UIP, después lo que pasa es el mismo concepto. Me quedo en mi punto de equilibrio, me quedo abajo y ¿qué pasa? Por supuesto, la diferencia fundamental es que si yo estoy en cambios fijos y la historia que es el Banco Central está comprometido, interviene, entonces yo tengo que ver qué pasa con la LM para que E no cambie. Mientras que si estoy en cambio flexible, a menos que yo no le diga explícitamente que el Banco Central hace algo, entonces, en cambio, flexibles, a menos que yo no le diga algo sobre la oferta monetaria, la LM queda donde está, ¿ok? Porque no se mueve de manera endógena, se mueve solo si hay una política monetaria. Mientras que aquí, o sea, aquí significa en cambio fijos, la LM se tiene que mover sí o sí para que quede respetada esta tasa de cambio fija, ¿ok? Esta es la gran diferencia. Muy bien, esto nos ayuda a clarificar cosas. ¿Otras dudas, preguntas? ¿No? ¿Estamos bien? Perdón, Paulette. Si el peso tiende a depreciarse, entonces estamos o sea, siempre en cambio fijo. Si el peso tiende a depreciarse, yo no quiero que se deprecie. Cuando tiende a depreciarse el peso es porque todo el mundo vende. Todo el mundo, quiero decirlo, es inversionista financiero, ¿no? Entonces, si aquí todo el mundo vende pesos y yo, Banco Central, quiero intervenir para que no se deprecie, entonces tengo que comprar.
tengo que comprar pesos. Ahora, es al revés. Si yo compro pesos, esto es muy importante. No aumenta la demanda de qué? De pesos, estamos diciendo. Ojo, el Banco Central maneja la oferta, no la demanda. Entonces, ojo, la demanda de moneda nacional, nosotros la hemos representada diciendo, bueno, es proporcional al nivel de los precios, y los precios son muchas veces aquí, está siempre fijo, así que no nos preocupamos, y después es una función L, sin darle una forma funcional, aquí quedamos en el general, del nivel de la renta y de la tasa de interés. Esta es la demanda de moneda. Quien maneja la oferta de moneda es el Banco Central. Y nosotros hemos considerado, la hemos llamado oferta de moneda M barra, ¿ok? La cosa importante, entonces aquí, si hay una tasa de cambio fijo y yo, Banco Central, tengo que intervenir para defender esta paridad, lo que tengo que hacer es, o sea, qué instrumento uso yo son las reservas internacionales, ¿ok? Entonces, las reservas internacionales me sirven para manejar la oferta de moneda, ¿ok? Entonces, en este ejemplo de la crisis cambiaria en Chile, años 80, ¿ok? Entonces el Banco Central tiene que intervenir para evitar la depreciación del peso. En este caso, entonces, interviene para comprar pesos, ¿ok? Entonces, vende dólares. Entonces, las reservas de dólares bajan. Entonces, al bajar de las reservas internacionales, ahora les acuerdo siempre que donde entran, o sea, el Banco Central está vendiendo dólares, comprando pesos, saca pesos de la circulación, y entonces, puesto que las reservas internacionales, la reserva en dólares, son un activo, y el balance tiene siempre que quedar balanceado, y aquí tenemos el circulante más el encaje, ¿ok? Al bajar de las reservas internacionales, está bajando la base monetaria H, y entonces toda la oferta monetaria H, por lo cual aquí el ejercicio, o sea, el ejemplo era de este tipo, ¿ok? Ok, entonces sí, Paulette, no mezclamos demanda con oferta, y en todo caso, tu error es que no es que aumenta, aquí baja la oferta de moneda, ¿ok? Al revés. La oferta de moneda, por supuesto, se entiende nacional, baja, por lo cual la LM se desplaza hacia arriba o hacia a la izquierda. Y entonces tienen que tener claro que si bajan las reservas internacionales son un ítem del activo, significa que por construcción tiene que bajar algo que está aquí en el pasivo, que sería básicamente la base monetaria. Yo lo hago más corto y le digo que baja M, pero en realidad siempre, ustedes no lo sabemos de memoria, el Banco Central maneja H, no M. Después hay un link entre H y M, por lo cual yo le digo siempre directamente que baja M. ¿Ok? Entonces, cuando yo compro pesos a cambio de dólares, o sea, vendo dólares, compro pesos, esto hace bajar la oferta de moneda. Viceversa, si yo compro dólares y vendo pesos, esto me hace subir la oferta de moneda. ¿Ok? ¿Estamos todos claros con esto? Sí, profe. Sí, Sí, profe. súper, perfecto. Profe, Sí, dime. yo tengo una duda. Lo que pasa es que no entiendo, en el caso de esa crisis, no Sí. entiendo si el Banco Central agotó todas sus reservas. ¿Cómo lo hizo después para poder ayudar como a los bancos? Porque usted mencionó que había bancos que todavía le debían, o sea, que habían terminado su deuda hace poco. Mira, lo que pasa, si te acuerdas, lo que le contaba el documento es que las reservas del Banco Central bajaron de como más del 50%, que es enorme. No es que llegó a agotarlas, por supuesto, pero bajaron muchísimo. Esto era para decir que ¿cómo se dice? No me sale la palabra, ahora como el Banco Central engaged, o sea, entró en un
actuó de esta manera por bastante tiempo, por lo cual sus reservas bajaron del 50%. No es que la agotó totalmente, ¿ok? A un cierto momento dijeron, que sería en junio del 82, dijeron, ¿sabe qué? Imposible, no lo logramos, dejemos de evaluar, dejaron de evaluarse el peso, ¿ok? Entonces, no llegó a terminar, a agotar sus reservas internacionales, porque en un cierto momento, ojalá, gracias a Dios, no sé, si creemos en Dios, o sea, no sé, gracias a algo, se dieron cuenta que no era posible, ¿ok? Entonces, igual bajaron enormemente, porque una bajada de una reducción de más del 50% es enorme. Entonces, ya, gastó mucha parte de su reserva internacional, en cierto momento baja, o sea, dijeron, no, esta cuestión no es más posible, y el peso se devaluó. La cuestión de intervenir a salvar los bancos nacionales es otra cuestión, porque aquí yo para vender dólares tengo que tener los dólares, entonces en cierto momento se me acaban la reserva o lo que es, no puedo hacerlo más. Mientras que si yo quiero ayudar a los bancos nacionales, ¿en qué término? Lo puedo ayudar en varias maneras, ¿no? O sea, si le necesitan los dólares, o en realidad lo que hizo el Banco Central aquí fue proveer liquidez, pero en peso. O sea, si el Banco Central acepta de imprimir moneda, puede imprimir moneda, no digo como quiera, pero básicamente, ¿se entiende? Son dos cosas diferentes. Una es la intervención en el mercado cambiario, que puedes hacerla hasta que tengas tu Banco Central reserva en dólares, yen, yuan, no se usan, euro, lo que sea. Básicamente son básicamente dólares. La otra cosa es intervenir en el mercado doméstico para dar liquidez a los bancos comerciales. Si le das liquidez en pesos, es diferente, no necesitas los dólares en tus cajas, ¿se entiende? O en tu cuenta, porque claramente no son cajas. ¿Se entiende la diferencia? Uno, o sea, yo para aumentar la oferta de moneda, sin aquí hablar de problemas de cambio, el Banco Central lo que hace es usar el otro ítem, básicamente, que entra en su balance, que son los bonos. ¿Okay? Entonces, básicamente el banco, yo compro un papel que dice, yo Banco Comercial, Banco de Chile, te devolveré X millones de pesos. O sea, entonces el Banco Central va a tener más bonos. ¿Y qué le da al Banco de Chile? Pesos. ¿Se entiende? Lo imprime, o sea, lo imprime si es físico o le hace un más en su cuenta electrónica. ¿Se entiende la diferencia? Esto es el instrumento típico de hacer una política monetaria. Se entiende en la moneda de la política monetaria, proveer liquidez en la moneda nacional, mientras que jugar con las reservas es cuando yo tengo que defender, o sea, estoy interviniendo en el mercado del cambio. ¿Se entiende? No vi el nombre. Sí, sí. ¿Diego? Ah, perfecto, Diego. Entonces, Diego. Súper. Sí. Y entonces esto, por ejemplo, se conecta a lo que habíamos visto de la intervención del Banco Central de Chile. En noviembre, como en enero, y de nuevo lo hizo de nuevo en marzo, el Banco Central de Chile intervino con las dos cosas. De un lado, intervino para evitar una excesiva depreciación del peso, y del otro lado, entonces, en este caso con la misma idea, o sea, tenía que comprar pesos y vender dólares, y del otro lado intervino comprando bonos de los bancos porque necesitaban aumentar la oferta de moneda, aumentar la liquidez para que no colapsara la economía nacional, ¿se entiende? Hizo exactamente las dos cosas. O sea, en los últimos meses el Banco Central hizo exactamente estas dos cosas. ¿Se entiende? Que claramente... Sí, súper, perfecto. Ok. Excelente. ¿Otras dudas, preguntas? Si estamos... Perdón, voy tomando algo porque aquí la garganta me parte. Ya, si no, si le salen otras dudas o preguntas, me dicen, ¿ok? Si no, ¿cuál podría ser aquí, justo para hacer entonces, empezar a hacer este especie de mega resumen? ¿Cuál podría ser, según ustedes, ventajas y desventajas de tener un cambio fijo y flexible? Ahora, estamos de acuerdo, hoy en el mundo no hay ningún país que tenga un sistema de cambio fijo y rígido, tal cual lo hemos estudiado aquí,
pero hay muchos países, no sé si leyeron o si entendieron algo del blog, del post que le puse, hay hartos países que tienen, o sea, si se acuerdan lo que le mostré la última vez, el mapa en el mundo, hartos países que tienen sistemas de cambio medio fijos, o sea, anclado con una banda de oscilación, ¿ok? Con un range, pero podríamos decir que no son países, o sea, China no tiene un sistema de cambio flexible, full flexible, para nada, tiene más bien un cambio, seguramente una parte seguramente de fijo y una parte de flexible, ¿ok? Entonces el Banco Central interviene mucho. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué un país por qué China tiene este tipo de sistema de cambio y no tiene un sistema de cambio completamente flexible, full flexible de mercado? Estúpido no son, ¿eh? Los dirigentes económicos por allá, así que uno se podría preguntar cuáles son los pros y contras. No sé si algunos de ustedes tienen alguna idea al respecto. Que lo malo del cambio flexible es que genera como una dependencia de lo que ocurre en otros países en tu país. Sí, muy bien, exacto. O sea, lo pondría en otra, con palabra un poquito diferente, pero el concepto clave está bien. O sea, sí hay derrumbe financiero, flujos de capitales excesivos de un lado y de otro, o por ejemplo, crisis, o sea, recesiones globales, etc. Y esto afecta a tu moneda, ¿ok? Entonces, este es un ejemplo de lo que pasó, de lo que está pasando recién con o sea, acá, crisis COVID, ¿no? Y este es un poquito los tipos de preguntas un poco abiertas que le voy a poner en el control, ¿ok? Entonces, la idea es, si ustedes están en un mundo en el cual la tasa de cambio reacciona mucho por reacciones a, por ejemplo, a flujos de capitales en salida, ¿ok? Entonces, lo que pasa en la economía emergente es que cuando la economía global va mal, los inversionistas se asustan y prefieren tener las plata invertida en bienes o moneda refugio, qué sé yo, el dólar, el euro, oro, este tipo de bienes considerados seguros. Entonces los capitales salen de los países de la economía emergente. Esto le causa una fuerte depreciación. Ustedes podrían decir, bien, pero cuando hay la depreciación, la balanza comercial mejora. Pero ustedes saben, con el paradigma de la moneda dominante, la primera cosa que pasa es que las importaciones se ponen muy caras. Y después, con tiempo, quizá las exportaciones reaccionan. Entonces, como dice justamente el compañero aquí, yo, país con tasa de cambio flexible, estoy muy al dependiente de lo que está pasando al extranjero. Y esto es un mal, o sea, hay algo negativo. Es lo que le pongo aquí en el bullet point de esta lámina cuando le dice que hay mucha volatilidad. Cuando usted tiene un sistema de cambio fluctuante o flexible, puede haber mucha volatilidad. De hecho, el Banco Central de Chile consideró que la volatilidad de los últimos meses, o sea, en noviembre, en marzo, la depreciación era excesiva y aunque es un sistema de cambio flexible, decidió intervenir. ¿Okay? Entonces, la excesiva volatilidad no nos gusta. ¿Okay? Este es un mal. Pero, ¿le parece reconocer en el primer bullet point cuál es el problema fundamental del sistema de cambio fijo? ¿Se reconoce? Aquí le dice un sistema de cambio fluctuante o flexible, o flotante, cuando tengo varios nombres, permite que el país tenga independencia, o sea, autonomía en elegir su política monetaria. ¿Ok? Entonces, el gran, entre comillas, contra de un sistema de cambio flexible es si hay excesiva volatilidad y, como os decía el colega aquí, que no vi el nombre tuyo, como siempre, me parece absurdo llamar a los compañeros colegas. ¿Cómo te llamas? Tengo que aprender voces. Bueno, no veo el nombre del chico de antes, pero lo que decía él, que uno depende mucho de lo que está pasando afuera, en el sentido que la tasa de cambio de un país se puede poner muy volátil. Eso es un contra. El pro
del sistema de cambio flexible es que por lo menos el país tiene autonomía en su política monetaria. ¿Se entiende? Cuando yo estoy en cambio fijo, mi política monetaria no es autónoma, mi política monetaria tiene que hacer, básicamente el Banco Central lo que tiene que hacer es defender esta tasa de cambio fija o esta banda o lo que sea el sistema, decimos en el detalle. ¿Se entiende el big picture aquí? ¿Cuáles son el gran pro y el gran contra de estos dos sistemas? Sí, profe, sí se entiende. Perfecto. Además de esto, ¿ok? En realidad no tengo, prefiero tener más tiempo con los ejemplos, así que no voy a entrar en los detalles, pero hay un experimento, una experiencia reciente muy interesante, que sería la de la zona euro, ¿ok? Porque les decía en la clase anterior, un ejemplo extremo, si quieren, del sistema de cambio fijo es cuando un grupo de países decide entrar en una unión monetaria. Entonces se fija una nueva moneda con una tasa de cambio nominal fija entre la moneda del país y la nueva, y después todos los países van a tener una sola moneda en común. O sea, si quieren, la unión monetaria, hubo la unión monetaria en Estados Unidos, cuando se formó Estados Unidos, decimos que fue un proceso largo, ¿ok? Entonces primero los 13 estados, después se expanden, etcétera, etcétera, pero una unión monetaria es Estados Unidos, los 51 estados de Estados Unidos, y el otro gran ejemplo es la zona euro, ¿ok? Ahora, en realidad, Mandel, que el mismo Mandel del modelo Mandel-Fleming, entonces siempre nuestro amigo, ya en los años 60, ponía como algunos criterios base para que una unión monetaria fuera exitosa, ¿ok? Entonces, una unión monetaria es, como repito una vez más, un sistema extremo de cambios fijos nominales, ¿ok? Porque por supuesto después hay los cambios, tasa de cambio real, que se pueden ajustar a través de la inflación, básicamente los precios, ¿ok? Yo no sé si ustedes tienen un poco, no sé si cuánto conocen, si viajaron, si tienen una idea de cómo funciona, de qué tipo de característica tienen los países de Europa, pero si yo estos bullet points aquí, estos 4 puntos serían los criterios que si se respetan, entonces puede ser exitoso hacer una unión monetaria, ¿ok? Entonces, esto les dice que básicamente los países tienen que ser abiertos en términos no solamente de bienes y servicios y de capitales, ¿ok? Entonces, abertura no solamente de capitales, sino que también laboral. Significa de los factor productivo trabajo. Tiene que ser un grupo de países en los cuales los ajustes pasen, claramente, como no hay más ajustes de tasa de cambio nominal, se tienen que ajustar las otras variables, que serían precios y salarios. Nosotros de salarios todavía no hemos hablado, empezamos la próxima semana. Sobre todo, la idea cuál es, la tasa de cambio igual es una manera de ajuste, ¿verdad? Porque al cambiar de la tasa de cambio, en el tiempo se ajusta la balanza comercial, entonces esto es un mecanismo de ajuste, si hay algún desequilibrio. Si este mecanismo no existe, la idea es que necesito otro mecanismo de ajuste, entonces que sean los precios, los salarios, los factores productivos o un sistema que sea, por ejemplo, un mecanismo fiscal. O sea, Estados Unidos en realidad tiene todo esto todos estos checks, ¿verdad? O sea, la gente se mueve mucho, hablan toda la misma lengua, no hay restricciones de capitales, en términos de salario es un mercado laboral bastante flexible. Es verdad que cada estado saca su impuesto, pero también hay lo que son el budget federal, por lo cual si hay imbalances se pueden compensar con transferencia entre estados. Y aquí les dice los países deberían ser más o menos similares en términos de ciclo económico, para que no se vayan con las situaciones muy extremas. ¿Alguien aquí
¿tiene alguna idea de cómo pueda, si esto se aplica bien para Europa, o sea, Europa, para la zona euro, sí o no? De su conocimiento, de sus ideas. Yo creo que sí, profe. ¿Por qué cree que sí? ¿En qué Es que sentido? una vez escuché que unos españoles iban a trabajar a Francia así como muy fácilmente, así era como muy fácil. Esto es No es verdad. como acá. ¿Como acá en qué sentido? ¿Acá tipo Chile-Argentina, por ejemplo? Sí, claro, que no es como irse a trabajar un día para otro. Esto es verdad, pero lo que tú dices, o sea, que sea posible moverse en términos de trabajo, no significa, como se dice, en términos formales, no significa que en términos reales sea verdadero. O sea, quiero decirte, tú, por ejemplo, lo que tú escuchaste, ¿quién era? ¿Un español que se fue a Francia? Sí, sí. Y esta persona que, por ejemplo, que te contó, que fue a hacer, o sea, punto primero tenía que saber hablar francés. Ya esto es una barrera. Sí, claro. Pero partimos que uno supera la barrera, y la barrera no son pocas, porque tienes que, si tú quieres moverte, tienes que aprender sí o sí una lengua, porque, ¿cómo se dice? Un idioma, porque, o sea, el francés o el inglés, o sea, el inglés, no, perdón, ¿cómo se llama? O sea, depende, cada país, o sea, portugués, español, francés, alemán, claro, alemán funciona entre Alemania y también Austria, ya, pero, y parte de Suiza, pero o sea, básicamente le quiero decirte, sí, es verdad que uno se puede mover, pero la realidad es que si uno mira los flujos, no son muy altos, porque igual no es fácil, uno tiene que aprender la lengua, el idioma, ¿ok? Y esto no es menor, que depende, pero esto no es menor. Entonces, es verdad que se trabajó en aumentar la movilidad laboral. La realidad es que la gente que se mueve es gente con la mayoría instrucción o educación de un cierto tipo, ¿verdad? También hay bastante movimiento de gente ahora con skills más bajas. Yo les puedo contar infinidad de anécdotas de gente que del sur de Italia se va a trabajar a Alemania sin saber una palabra de alemán. Bueno, viven un poco como los migrantes de todo el mundo, ¿verdad? En medio en guetos, porque si tú no hablas alemán, igual tienes una vida de un cierto tipo. Entonces, se trabajó en estos 4 bullet points, pero la realidad es que esto está muy lejos de ser una zona monetaria optimal y muy lejos de lo que, por ejemplo, uno podría comparar con Estados Unidos, ¿ok? No tanto quizá en términos de precios, bueno, los salarios sí, porque vamos a ver que los mercados laborales en Europa son bien diferentes que en Estados Unidos. El problema es que, por ejemplo, ahora con la crisis COVID llegaron a decir que tenían que hacer un impulso fiscal comunitario, pero si no, no existe. Los países no tienen más política monetaria autónoma, pero sí tienen su política fiscal. ¿Ok? Entonces, no hay en realidad un sistema fiscal unido. Y esto es un problema. ¿Ok? Entonces, el resumen, repito, y después termino porque podríamos hablar mucho, pero prefiero ver otras cosas, es solo para que ustedes tengan en la cabeza un poco cuáles son las características buena, o sea, que necesita para entrar en una unión monetaria. Entonces, si alguien le dice, podríamos analizar la idea de hacer una unión monetaria en Latinoamérica, ustedes tienen que empezar a considerar, ok, ¿qué tipo de países somos? ¿Podríamos tener movilidad laboral? Bueno, una vez que uno saca las barreras formales, hablan básicamente todo el mismo idioma, un poco de portuñol, que quizá hay que trabajar un poco para ir a Brasil, pero relativamente fácil. Deberían Profe, sí. esa era mi duda, porque si los países tienen, no sé, tipos de cambio flexibles, ¿Sí? no veía la desventaja de una economía dolarizada. ¿O ¿Tú cuál lo ves? sería la desventaja? Perdón. Sí. Si tú tienes sistema de cambio Sí. flexible, Sí, ¿cuál sería el problema de tener una economía dolarizada? dolarizada, una economía Sí, dolarizada significa que tú no tienes moneda tuya como, propia.
Sí, como Ecuador, no sé. como Ecuador. O sea, significa que tú no tienes, o sea, quien emite los dólares es la Federal Reserve en Estados Unidos. Entonces, tu país, Ecuador, no tienes ninguna política monetaria, o sea, muy poca autonomía en términos de política monetaria. Igual es un caso extremo. O sea, ¿por qué deberías tú renunciar a tener una política monetaria autónoma? Las economías dolarizadas o con euro, por ejemplo, son casos extremos. O sea, Ecuador llegó a esto porque básicamente su moneda había perdido tanta credibilidad que la cosa que consideraron positiva fue anclarse, o sea, llegar a tener solo dólar. Es un caso extremo. Es muy, ¿se entiende? O sea, Sí, tú sí. renuncias completamente a tener que hacer política monetaria y si los intereses de Estados Unidos no son en acuerdo con el tuyo, o sea, chao, no tiene mucho, ¿se entiende? Entonces, como a priori no es tan bueno. No, Como un caso extremo. son casos extremos. De hecho, si se acuerda la tabla, la economía que decía que no tenían autonomía eran muy pocas, o sea, casos muy extremos. O sea, a ver si el, era en Wikipedia, me parece ¿cómo se llama? La figura. A ver si la recupero rápido porque se pone tan lento la cuestión, no sé por qué Zoom me chupa infinito. Profe, Sí, que por ejemplo en el aquí es. caso de Argentina, Sí, la única solución de repente que habla muchos economistas, la única solución que ellos tienen es convertirse en una economía dolarizada hoy en día. porque están en una situación tan mala que efectivamente se habla de poder llegar a esto porque la moneda perdió, o sea, porque la gestión monetaria, económica en general, perdió tanto credibilidad que piensan que se llega a decir podría ser una solución. Se da idea del extremo al cual llegan. Sí, Argentina ahora está de verdad mal. O sea, hizo default el año pasado, no al principio de este año de nuevo. Tuvieron que, antes habían tenido que reimponer restricción de capitales, el peso se continúa a depreciar, es un desastre. Entonces, capaz que esto pueda llegar, pero se entiende, es un caso muy extremo. De hecho, aquí le mostraba quién es esto, Panamá. Estoy media ignorante aquí, este naranjito aquí en El Salvador, no me acuerdo, Nicaragua, tengo que repasar geografía del Caribe. Y como les decía aquí en Italia, perdón, con el euro, Bosnia-Herzegovina, o sea, son casos extremos, ¿se entiende? Y además aquí toda esta isla chica y cosas varias. ¿Se entiende? ¿Se ve el Sí, punto? sí. Sí. Sí se entiende, profe. Ok, súper. Ya, ok. Esto entonces para decir que tengan un poco claro las ventajas y desventajas de este tipo de sistema de cambio, que va junta básicamente con el concepto de cuándo puede ser interesante llegar a un caso extremo como una unión monetaria, ¿ok? Y entonces para concluir esta parte, ¿qué Profe, Sí, una cosita dime. antes. Que usted estaba diciendo, ¿por qué si es que, por ejemplo, en Latinoamérica hiciéramos una unión Sí, monetaria? sí. Ya, y por ejemplo, ya teníamos el idioma, todos hablamos más o menos el mismo idioma. Ujú. Eh, lo de los trabajos no sería un problema. Hoy día igual hay alianzas que tenemos con países vecinos que podemos visitarlos sin necesitar pasaporte, ni Sí, visa, ni nada por el estilo. perfecto. Eh, entonces, ¿qué sería, por ejemplo, lo que Lo nos que falta. impediría? Sí, Sí, mira, un punto importante, sí, Diego tiene razón, con el Mercosur, no sé si quiso llegar a tanto, a decir una unión monetaria, pero integrar mucho más la economía, las economías. La idea es que tú llegas a una unión monetaria cuando tus economías ya son bastante integradas, donde integradas significa, se pueden haber flujos de capitales, de bienes, de trabajadores. Lo que faltaría son la siguiente cosa. Uno,
hay que considerar que los países, si los países son similares en el sentido de tener una estructura productiva, bueno, en este caso, o sea, como una estructura económica más o menos similares, entonces el problema, por ejemplo, en este caso uno podría decirse, miren, en realidad los países de América Latina son todos commodities exporters, commodities diferentes, entonces puede ser cobre, plata, soya, pero estos son el grueso de los exports. Entonces, siendo economía muy dependiente de estos commodities, por ejemplo, habría que ver si los ciclos de precios de estas commodities son como que van juntos o disparejos, ¿ok? Porque si cuando la soya sube de precio, el cobre baja, significa que Argentina y Brasil van a tener intereses de un lado y Chile del otro lado, ¿ok? Diferentes. Entonces, una cosa que ver es esta. Yo aquí no tengo un fuerte, porque depende de las situaciones, si los precios de la commodity van juntos o no. En la mayoría de los casos van juntos. El gran problema es este. Se ve en Europa que una unión monetaria sin algún mecanismo de unión fiscal no funciona. Entonces, si ustedes quieren hacer una unión monetaria, tienen que darle confianza a los otros países para decir, ok, hacemos un sistema de redistribución fiscal. Significa, ponemos los recursos fiscales juntos y si a Argentina le va mal, le pasamos plata a Argentina. Si a Chile le va mal, le tenemos que pasar plata a Chile, ¿ok? Entonces, el gran problema yo creo que está allá. Ustedes piensan, le harían confianza a sus vecinos para hacer una unión fiscal. Este es el problema que está en Europa. O sea, si ustedes leen un poco, hubo la crisis COVID, pegó más fuerte en Italia, en España, salieron los países del norte de Europa diciendo, es que en Italia, en España, gastan la plata haciendo fiestas, entonces no queremos ser, estoy diciendo extremo, pero salieron hasta decir cosas de este tipo. Entonces no le hacemos confianza, en realidad es que deberían manejar mejor sus budgets. Ya, así esto en Europa está funcionando, ya, o sea, tuvieron que negociar muchos. Aquí, ¿funcionaría una cosa de este tipo? Sería lo mismo, sería exactamente Sería lo lo mismo, ¿no? Sería lo mismo. Esto no significa que sea imposible, en Europa se logró hacerlo, pero no es straightforward, esto les tengo que decir, o sea, hay que construir una confianza entre países, por lo cual es esto que o sea, hay claramente diferencias entre Europa del Norte y Europa del Sur, o sea, diferencias enormes. Si el euro funciona por allá, ¿por qué no podría funcionar acá? ¿Hay más diferencia entre chileno y brasileño? Yo creo que no, pero me siento un poco externa también como observadora, entonces, pero por allá creo que va el club, la parte más importante. Sin un ajuste fiscal, se vio en Europa, que en zona euro, que tarde o temprano van a llegar problemas. Entonces, una unión monetaria aquí podría funcionar, pero con una unión fiscal. O sea, le tienen que dar una cierta confianza, por lo menos, o sea, los gobiernos con los cuales ustedes tienen que hacer una unión. Complicado. Pero ¿se entiende un poco el punto fundamental? Sí. Ya. Sí, profesor. Entonces no es imposible, no es imposible. Quizá es un problema de tiempos, pero no es imposible, claramente no es imposible. Ok, por el tiempo que nos queda, yo en todo caso, si no alcanzamos a terminarlo, se lo muestro en la, ¿cómo se llama? Le subo las láminas. Les tenía pensado, ¿dónde está? Sí, no, perdón, está siempre aquí. Dos ejemplos. Perdón, la última cosa, entonces, cuando se entiende, se escuchan este concepto de Trinidad imposible, que les decían una cuestión teológica. ¿Cuál es la Trinidad imposible? O sea, le están diciendo, usted no puede tener estas tres cosas al mismo tiempo. No puede decidir de tener flujos de capitales, o sea, mercados de capitales abiertos, con un tipo de cambio fijo y al mismo tiempo política monetaria autónoma. No existe. O sea, usted tiene, básicamente este triángulo le dice que los países tienen menú diferentes, ¿ok? Pueden elegir entre el menú de posibilidades. Estas tres cosas al mismo tiempo no, pero pueden elegir combinaciones de dos, ¿ok? Entonces,
si yo quiero política monetaria, si yo quiero, ¿cómo se dice? Tener al mismo tiempo un tipo de cambio fijo, ¿ok? Y política monetaria autónoma, bueno, la única cosa es que tenga que tener cero flujos de capital, o sea, cero movilidad de capital, o sea, tengo que renunciar al libre movimiento. ¿Se entiende un poco cómo se lee este triángulo? O sea, si ustedes quieren tener política monetaria autónoma y al mismo tiempo flujos de capitales, o sea, movilidad de capitales, bueno, esto implica que tienen que elegir un sistema de cambio flexible. Fijo no le da. ¿Se entiende? Es solo para visualizar, entre comillas, estos tres puntos fundamentales. Y entonces uno puede decidir como países cuáles elementos son más importantes y a cuál quieren, optan para renunciar. ¿Se ve un poco la cosa? Aquí, puesto que lo saqué del libro, no me acuerdo cuál es, Blanchard, de un poco viejo, le dice, el ejemplo le dice, China tiene un tipo de cambio fijo, o sea, lo llama completamente fijo, bueno, es un poco un extremo, y igual permite un movimiento de capitales, por lo cual esto implica que la política monetaria no es autónoma, sirve para defender esta tasa de cambio. Y en realidad hoy en día China no tiene ni un sistema completamente fijo, ni capitales totalmente libres, tiene una mezcla. ¿Okay? Siempre la realidad es un poquito más complicada. Tiene varias restricciones al movimiento de capitales y esto entonces le permite esto no tiene completamente libre el movimiento de capital, esto no es verdad en realidad, ¿ok? ¿Se entiende un poco la discusión aquí del triángulo? Es solo para visualizar lo que acabamos de decir antes, ¿ok? Usted no puede tener cambios fijos, política monetaria autónoma y capitales que se mueven, no da, ¿ok? Era solo para visualizar. Me dicen si se entiende o no, ¿eh? Lo que le quería mostrar, entonces, repito, son dos ejemplos, no creo que alcance, pero empezamos con esto y si no, se lo dejo subido la lámina, ¿ok? ¿Cuál es el ejemplo? El ejemplo de un típico ejercicio que sea para este control, que en realidad es de pareja, entonces yo le voy a pedir que más bien que hagan un desarrollo, ¿ok? Entonces una pregunta un poco abierta, pero una parte puede ser un ejercicio. ¿Ok? Entonces quiero ver si podemos razonar juntos. Aquí le dice, estoy en una economía abierta con sistema de cambio fijos, ¿ok? Y movilidad imperfecta, o sea, esto de capitales. O sea, estoy en un caso en la cual tengo una curva BP de la balanza de pago. La economía tiene las tres ecuaciones que uso siempre, o sea, siempre una curva ISLM y la curva BP, siempre son siempre curvas con pendientes constantes, ¿ok? En este caso. Siempre la misma hipótesis, entonces C1 entre 0 y 1, todos los coeficientes son positivos, para no tener cosas complicadas. Y vamos con la hipótesis que la tasa de cambio, perdón, esto no está correcto, porque o sea, aquí, más que escribirlo así, porque lo escribí en la misma cosa que escribí para cambio flexible, no es que la tasa esperada sea igual a la E por cualquier T, simplemente le estoy diciendo, es creíble que la tasa de cambio es una constante, porque estoy en cambios fijos, por lo cual la tasa de esperada es siempre igual a la tasa efectiva, porque esto es siempre una constante, ¿ok? ¿Se entiende? No, está escrito así, porque además aquí estamos siempre en cambios fijos, o sea, no hay, si es creíble, esto he esperado es siempre igual a él, pero se lo escribo de nuevo, ¿ok? Ya, ahora le dice, entonces estamos con movilidad imperfecta, y le dice, suponga que el gobierno interviene con un aumento de los impuestos, quiero ver cómo cambia el equilibrio, y lo quiero ver gráficamente y analíticamente. Además, aquí ya le da una pista, le da un indicio, porque le dice mostrar bajo qué condición las reservas internacionales del Banco Central suben o bajan. O sea, ¿qué significa? Uno le está diciendo, estoy con un sistema de cambio fijos, por lo cual yo ya sé que lo que tengo que buscar es cómo interviene el Banco Central, porque el Banco Central sí o sí va a intervenir cada vez que hay unos shocks,
cambio, en este caso una política fiscal. Además me está diciendo, ojo, que la política monetaria, en este caso ya le dice explícitamente las reservas internacionales, no es que siempre bajan o siempre suben, porque yo le estoy diciendo, dígame cuál es la condición que me hace, que me dice cómo va a tener que intervenir el Banco Central. ¿Ok? Lo quiero mostrar gráficamente y analíticamente. Le doy un segundo para que piensen o ya tienen una idea en la cabeza y podemos ir al tiro a ver qué está pasando. Ahí se contraería la IS. Empezaremos, ok, perfecto. Entonces, espera, que le quería, quiero poner una lámina para, ¿cómo se llama esto? Ok, entonces, lo que sugieres tú es que lo que voy a tener que analizar es una IS que se desplaza a la izquierda. Esto es lo que me sugieres tú, ¿verdad? Sí. Ahora, esto es correcto. Lo que hay que ver, si se acuerdan, lo que hay que ver es qué va a pasar, porque la IS seguramente es una recta, en este caso porque le dije que por la forma funcional es una recta con pendiente constante negativa, no hay duda. Si se acuerdan, podemos tener dos situaciones. Una, la BP1 así, y la Sí. otra, Que tenga pendiente. Perfecto, BP2, ¿ok? Entonces, todo, o sea, ustedes ya saben del punto de vista gráfico que lo que va a pasar es la siguiente cosa. La IS se desplaza a la izquierda porque porque tengo un DT positivo. O sea, subo lo impuesto, lo que es le hace desplazar la IS a la izquierda. Entonces, ¿cuál es la situación? Si parto del punto A. Si yo estoy en el punto B, como les decía, cruce entre la LM y la IS, ¿ok? El problema es, en un caso estoy abajo de la BP1, o sea, en el caso 1 estoy abajo, en el caso 2 estoy arriba, ¿ok? Entonces, si estoy analizando el caso 1, ¿qué tipo de desequilibrio, etcétera, etcétera, voy a tener? Ahí tendríamos flujos de capitales negativos. Ok, entonces tendríamos tendencia, si estoy en el caso 1, tendría tendencia a ver flujos de capitales negativos, lo que tendría tendencia A depreciarse. Muy bien, cosa que no puede pasar, entonces... ¿Va a subir la oferta monetaria? Entonces, sí. Perdón, lo voy a escribir así. No, porque hay sobra de oferta. Hay mucha oferta cuando está debajo de la curva de BP. Hay mucha oferta de pesos. O que aquí hay un exceso, perdón que lo voy escribiendo, de oferta de pesos. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Entonces el Banco Central tiene que intervenir comprando pesos. ¿Y cómo lo compra estos pesos? Vendiendo dólares. Perfecto. Por lo tanto, sus reservas internacionales van a disminuir. Perfecto. Y eso hace que la oferta monetaria disminuya. Sí. Perfecto. Entonces, por lo tanto, la LM se va a contraer. Muy bien, excelente. Entonces yo sé que al final de la situación voy a tener un equilibrio donde la LM se contrajo, estoy en el punto C, ¿verdad? En el cual entonces las reservas internacionales bajaron. La tasa de cambio no cambió, por supuesto, porque está en cambios fijos. Claro. Al revés de la situación, todo al revés pasa si estoy en el caso BP2. En el caso BP2, yo... Exceso de demanda. Exactamente, exceso de demanda de pesos, lo que entonces tiene que hacer el Banco Central es intervenir vendiendo pesos. Muy bien. Y aumenta la reserva. Perfecto. Entonces, esto es el caso, llamámoslo LM caso 1, y en el caso 2, la LM se va a tener que desplazar hacia abajo porque en realidad va a subir la oferta de moneda porque va a subir las reservas internacionales. Ok, entonces ustedes ya saben, gráficamente lo han analizado. Hay dos casos. Gráficamente lo han analizado y es un problema de pendiente. Ok, si la LM es más
o si quieren la BP, no sé, más o menos pendiente de la LM. Entonces, en un caso tienen un aumento de la oferta monetaria, en el caso 2, y en el caso 1 tienen una reducción. ¿Ok? Entonces, gráficamente ya saben a dónde vamos. Vamos a tener dos equilibrios, dos situaciones analíticas diferentes y ya saben cuál es la condición. La condición va a ser las pendientes de esta curva, ¿verdad? Sí. Súper. Entonces, si yo esto lo quiero ver de manera, ¿cómo se dice? Analítica, ¿ok? Lo que tengo que hacer, lo tengo ya escrito porque si no, imposible que vamos a llegar a ver todo, ¿cierto? Si yo estoy entonces, si le tengo reescrita la misma ecuación aquí, la IS, la LM y la BP, ¿ok? Y aquí ya le muestra explícitamente quién son las pendientes, ¿verdad? Porque esto es la curva LM, ¿verdad? Entonces, escrita I en función de Y, delta 1 sobre delta 2 es la pendiente de la curva LM. La curva BP, la pendiente es A2 dividido por K, ¿verdad? Porque hay una relación entre Y y tasa de interés. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto en amarillo son las pendientes de estas dos curvas. Ahora, cuando uno le pregunta de analizarlo desde el punto de vista, entonces ustedes ya saben el resultado, ¿okay? Porque ya lo saben gráficamente, lo que los ayuda, porque si hacen el ejercicio le resulta algo extraño, es que hay un error de álgebra, algunas partes. Pero para tenerlo explícito, ¿okay? Si yo quiero analizar el efecto de un DT positivo, voy a tener que hacer el mismo siempre diferencial total, ¿ok? Es más general que hacer un ejercicio numérico. Entonces, dy va a ser la derivada de esto con respecto a las variables que están cambiando. Entonces, t, porque se lo digo yo, porque o sea, el variable cambio exógeno, y después di, entonces menos b1 por di. ¿Por qué de epsilon no lo pongo? Porque de epsilon está en cambio fijo, por lo cual de epsilon, si no cambian los precios, no cambia la tasa de cambio nominal, no hay para qué cambiar de epsilon, por lo cual de epsilon es 0. ¿Ok? Me bloquean, o sea, yo les muestro la cosa, por supuesto me bloquean si no está bien. Lo que yo busco es dm. M chico barra es variaciones de la oferta real de moneda, ¿ok? Entonces dm barra yo lo estoy buscando y dm, entonces diferencial total es diferencial delta 1 de y menos delta 2 de y. Y después de aquí abajo, puesto que he esperado es siempre igual a E, que no pasa nada, no hay cambio en la tasa de interés extranjera, ni en Y estrella, ni en epsilon, me queda solo DI es igual a 2K por DY. Este es el sistema que tengo que resolver. Entonces, ya la primera cosa es saber escribir este sistema, pero yo creo que aquí nadie, a este momento, después de todo el ejercicio que hicieron, nadie más tiene problema. Y entonces entender que aquí las incógnitas son 3. Yo busco DY, DI y DM, porque yo quiero saber cómo tiene que intervenir este Banco Central. ¿Todo bien hasta aquí? Sí, profe. Súper. Entonces, yo resuelvo, o sea, ¿cómo hago para resolver este sistema? De gusto de ustedes. Yo lo que hice fue sustituir las expresiones de DI. ¿Ok? Entonces, lo que le tengo escrito aquí es, a ver si se me mueve la lámina, perdón. DY es igual a bla, bla, bla. Esto es el DI que tengo de abajo, o sea, de la expresión de la curva BP. Lo estoy sustituyendo aquí. Me arreglo los coeficientes, me lo llevo esto a la izquierda, por lo cual simplifico. ¿Y qué me queda? Esto, por ejemplo, este K con este K lo pueden simplificar. La cosa importante es que, como ven, no hay como, o sea, no hay ambigüedad de signo, porque yo tengo que dy es igual a menos, y todo lo que está aquí en este cociente es positivo, porque yo le dije que 1 menos E1 más A2 es mayor que 0, es menor que 1, esta cuestión es positiva, positivo, con menos enfrente, puesto que dt es positivo, estoy subiendo lo impuesto, sí o sí dy baja. ¿Ok? Después uso la definición de DI que tengo que es A2 dividido, DI es A2 dividido K,
multiplicado por dy, por lo cual estoy multiplicando por todo y aquí. Me puedo simplificar, la única cosa que puedo simplificar es k, seguro en negativo también, ¿ok? Entonces, yo sí ya sé que producción y tasa de equilibrio bajan, no hay duda. Ahora, perdón, el gráfico que acabamos de hacer. Perdón, tengo el celular con ruido, muy mal de mi parte. Sorry, ok. Y la última cosa, entonces, ver este DM, ok. Entonces, DM, ¿de dónde lo saco? De la definición. DM es delta 1 por dy menos delta 2 por di. Y delta y di ya lo tengo de antes en ¿cómo se llama? Función de dt, de los impuestos. Entonces, de nuevo, me la arreglo, o sea, hago un poco de orden en términos de los coeficientes. Ojo que aquí es más por menos, esto menos, y esto es menos por, aquí es un menos, más, otro menos, entonces más. Me la arreglo. ¿Qué vemos aquí escrito? DM tiene una expresión. El signo de esta expresión depende de si A2 delta 2 es mayor o menor de delta 1K. Ma decir que A2 delta 2 es mayor de delta 1K significa decir que la oferta de moneda va a tener que subir cuando la pendiente de la BP, que reconocen aquí, es mayor de la pendiente de la LM, y viceversa en el otro caso. O sea, lo que habíamos visto, ¿dónde está? Aquí, lo que habíamos visto en el gráfico. ¿Se entiende o sea, no sé si anduve, o sea, me dicen si anduve, no creo, pero me dicen si anduve demasiado rápido. Era solo para, ya lo vieron el tipo de ejercicio, la misma cosa que vieron en la tarea, por lo cual ahora están muy skilled con esta cosa. Pero se entiende la lógica de decir, mostrarme cuándo la política monetaria tiene que ser expansiva y cuándo tiene que ser restrictiva. En particular, cuando es expansiva significa que sube en la reserva internacional y restrictiva al revés. Gráficamente lo hicimos súper bien, lo hicieron súper bien ellos al principio, ustedes, perdón, cuando me dijeron qué hacer en el gráfico. Analíticamente mostrarlo significa llegar a ver que todo depende de las pendientes de las dos curvas. ¿Cómo vamos? ¿Se entendió el punto? Sí, profe, súper claro. Súper, perfecto. Entonces, estas láminas después se las subo. Entonces, entonces aquí ya nos damos cuenta que el concepto a manejar es, si estoy en cambios fijos, yo voy a buscar cómo reacciona el Banco Central. Si al revés estoy, okay, entonces este es el primer ejemplo. Sí, perdón, aquí debería salir 2, no 1. Pero si yo le doy al revés, vamos a verlo esto gráficamente, analíticamente se lo dejo. Consideramos ahora el otro caso, una economía que eliges tener un sistema de cambio flexibles y por razones estructurales tendemos siempre aquí la movilidad imperfecta de capitales. ¿Ok? Y entonces la misma curva, la misma, ¿cómo se llama? Ecuaciones. Y ahora sí... Ahí sería horizontal a la UIP. No, ojo, le estoy diciendo que la movilidad es imperfecta. Ah, no, chuta, ya lo siento. No te preocupes, tranquila, está súper bien. Aquí hay que verlo. Mira, la diferencia de perfecta o imperfecta sería en este coeficiente K aquí abajo. Lo que le estoy diciendo del E esperado igual E es simplemente que este último coeficiente aquí se E esperado dividido por E1 menos 1 lo perdemos, o sea, 0, ¿ok? Pero la BP queda, a menos que yo no le diga, le doy esta curva y le digo K tiende a infinito. Si le digo que K tiende a infinito, ustedes entienden efectivamente y dicen, ah, ok, en realidad la movilidad es perfecta y me queda la UIP. ¿Sí? ¿Se ve la diferencia? Profe, sí, se ve. Lo que pasa es que no sé por qué me enredé. No, tranquilo, está bien, no ningún enredo, ningún problema. Pero Okay, acá entonces, no se movería la BP, al menos que nos dijeran lo de la K. A ver, repíteme, no estoy segura que escuche bien. ¿Cómo? Que la BP no se va a mover. ¿Por qué? Al menos que lo digan, ¿o no? O sea, si estoy en esta situación, si yo te digo que estoy en movilidad imperfecta,
aunque te diga que E esperado es igual a E, ¿por qué la BP no se movería? Mira quién está aquí. Ah, verdad, ya. ¿Verdad? Ya. Sí. Exacto. Entonces, aunque yo les diga que E esperado es igual a E, puesto que estoy con movilidad imperfecta, entonces aquí entra la tasa de cambio se llama real, la BP sí se va a mover. ¿Ok? Entonces veámoslo gráficamente solo y la lámina, la parte del analítico le queda en la lámina. ¿Ok? Entonces el problema aquí es ver qué pasa bajo el mismo shock, o sea, el shock, ¿cómo se llama? La misma política fiscal que restrictiva, o sea, yo subo los impuestos. Yo quiero ver, ya aquí le doy una pista, bajo qué condición, en un caso la moneda se aprecia y en el otro caso la moneda se deprecia. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles serán las condiciones? Potatos, con lo que hemos visto. Las pendientes. Muy bien, la pendiente. Sí que no hay que sea muy exótico, pero Sí. veámoslo. Ah, perdón, si no le muestro la lámina no sirve. Ok, entonces veámoslos. En el caso 1, aquí tienen la BP1 más pendiente que la LM y el otro caso BP2 menos pendiente que la LM. Ok, entonces a ver si leamos bien este gráfico. Perdón. ¿Qué pasa en el caso 1? Bueno, se desplaza, tengo el mismo punto, lo que pasa al principio es siempre la misma cosa, ¿no? Bajan, ¿cómo se llama? Suben los impuestos, lo que le hace desplazar la IS a la izquierda. ¿Ok? No hay duda. El punto B. Flujo de capitales positivos. Flujos, o sea, estoy arriba de la BP, muy bien, lo que te da flujo de capitales en entrada, y entonces, ¿qué pasa con la tasa de cambio? Se aprecia. Muy bien, entonces esto yo se lo escribo así porque está bien que lo tengamos explícito. Se aprecia. Al apreciarse de la tasa de cambio, la IS... Las exportaciones netas aumentan. O sea, no, disminuyen. Muy bien, Porque disminuyen. aumentan las importaciones. Porque las dos cosas, acuérdense que NX, ¿verdad? Depende de Y estrella y epsilon. En particular, ¿por qué depende de epsilon? Perdón. Porque las exportaciones, perdón, lo escribo así, las exportaciones dependen de Y estrella y de epsilon, por lo cual si se aprecia la moneda, las exportaciones bajan y las importaciones también dependen de epsilon. Las dos dependen de epsilon. ¿Sí? Sí. Sí, la ambigüedad, acuérdense, lo escribo aquí, no tengo más espacio. La ambigüedad podría verse porque nx es x menos epsilon que le multiplica y m. Pero bajo la condición de Marshall, Lerner, Robinson, nosotros no tenemos ambigüedad. Si epsilon baja, nx baja, sí o sí. No hay dudas, ¿ok? Sí, profe. Súper. Entonces, al apreciarse de la moneda, entonces lo podemos terminar de escribir aquí, al apreciarse de la moneda, NX baja, lo cual le hace desplazar la IS más a la izquierda aún. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y la BP, ojo, entonces la BP también se va a mover, entonces no olvidémonos de la BP, ¿dónde está? Aquí era la expresión. ¿Cómo se mueve la BP? Si epsilon baja, aquí hay el menos, se va a desplazar hacia arriba, ¿sí? Arriba. Sí. Súper bien. Porque acuérdese siempre que todo esto es todo el intercepto, perdón, A2 dividido por K, o sea, A2 dividido por K es la pendiente y después todo lo que viene después, todo este intercepto. ¿Ok? Entonces, perdón. Si yo vuelvo acá, la BP se desplaza hacia arriba porque básicamente subió la intercepta porque se depreció. Esto le podemos escribir más bien porque epsilon baja, aparte que no se lee. ¿Ok? Entonces, resultado final, o sea, punto de equilibrio final, punto C. Se apreció la moneda, o sea, bajó la tasa de cambio,
bajó, tengo una tasa de interés más baja que en el punto A y tengo una producción mucho más baja, ¿ok? Se ve, o sea, en este caso, lo que me dice es que cuando tengo estas situaciones dependientes, se van a mover todo en la misma dirección, las variables. Al revés. Entonces, lo que es importante en realidad aquí es entender el mecanismo gráfico y saber qué se espera, ¿ok? Entonces, ustedes ya saben que con estos tipos dependientes espera una apreciación de la moneda, mientras que si yo voy a este gráfico, a la derecha, de nuevo, partimos del punto A, cruce entre la IS, la LM y la BP2. Suben los impuestos. La IS se desplaza todo a la izquierda, ¿ok? Pero está escrito un poco caótico. ¿Qué pasa entonces en el punto B? Flujos de capitales negativos. Perfecto, lo que le hace depreciar la moneda. Sí. Okay. Una vez que la moneda se deprecia, las exportaciones netas suben, por lo cual, entonces lo que le quería poner es que la primera flecha es porque DT es positivo, la segunda flecha es porque NX sube, porque se me está depreciando la moneda. Y al depreciarse la moneda, también la BP se tiene que mover del otro lado, ¿ok? O sea, se va a ir por abajo, por lo cual voy a tener un punto de equilibrio final entre la IS, que podríamos llamar IS primera, está aquí, la IS segunda, y la nueva BP y la LM que no se movió porque nadie le dijo que había una política monetaria. Punto de equilibrio final, el punto C. Analíticamente aquí yo lo que voy a esperar es un DY negativo, un DI negativo, pero un DE positivo. ¿Se ve la diferencia? Entonces yo analíticamente tengo que llegar a ver que DE, el signo, depende de las condiciones de las pendientes. Cosa que... ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Súper. Y puesto que prefiero cerrar aquí, se lo dejo en la lámina que le subo, lo tienen escrito, ¿ok? Entonces aquí tienen la parte analítica donde le dice, entonces al escribir el sistema que yo estoy resolviendo, entonces, ojo, estoy en cambio flexible, de epsilon es una incógnita para mí, mientras que puesto que nadie le dijo que hay política monetaria, de M es 0, por esto aquí está escrito 0. Entonces aquí mi incógnita son de Y, de I y de E, o de epsilon, que da lo mismo, ¿ok? Entonces no voy a través de los steps, porque en todo caso lo tienen escrito aquí, es pura sustitución, etc. Y es simplemente esto de ir a ver qué pasa con los signos. Pero esto ya le permite de ver, ven, estoy en cambio flexible, estoy en cambio fijo, quién se mueve, quién no se mueve. O sea, esto es como mega... Si manejan este tipo de cosas, estamos bien. O sea, esto es lo que tienen que poder manejar ustedes ahora. Qué tipo de cambio, de la diferencia entre sistemas de cambio, etcétera, etcétera. Entonces, para terminar, cierro aquí. El jueves, yo le voy a subir el enunciado en la mañana, como si fuera, o sea, como siempre, como a las 9, lo que sea, en la mañana. Este enunciado tendrá una parte un poco más de desarrollo o abierta, y le puedo decir, lean este párrafo, tengo, qué sé yo, un extracto que sea del post del blog o de alguna otra cosa en internet. Leer e interpretar, ¿ok? O sea, una pregunta un poco más de desarrollo y que posiblemente, y que necesite también un apoyo, entre comillas, gráfico analítico. Me dicen, mire, esto es lo que se lo muestro en el gráfico, es esto y esto, ¿ok? Este es el tipo de cosas a esperar para el control. Y de nuevo, le subo el enunciado y se organizan ustedes con la misma pareja que quieren siempre, prefieren, y el entrega es al final del día, por lo cual no le debería tomar tanto tiempo, por supuesto, pero para que puedan organizarse. Siempre en Canvas, siempre, claro, desde este punto de vista suben un archivo, por supuesto. En este caso será como subir un archivo, no escribir en Canvas mismo. ¿Profe? Sí. Entonces vamos a tener todo el día para hacer la prueba. Sí, todo el día. ¿Profe, tiene controles de años anteriores? Sí, tengo controles de años anteriores que le estuve pasando o a los ayudantes o le subí, creo yo, una guía de ejercicio resuelto. Voy a buscar otro
de lo que ya no tienen y se lo subo también. El formato es bien diferente, más tipo ejercicio, tipo lo del control 1 o lo de la tarea, o sea, tiene un ejercicio, qué sé yo, numérico o así analítico y algo con el gráfico, no necesita tanto desarrollo, pero sí se lo subo, porque por supuesto era un control que hacer 1 hora y 20 individual en clase, nada más que esto, pero se lo subo, lo que no tienen subido se lo puedo subir, no hay problema. Eso, ¿algo más? ¿Duda, preguntas? No, profe. No, estamos bien. Ok. Mire, yo siempre le voy a escribir en la cuestión de Canvas que va a estar disponible tipo una media hora en Zoom por si acaso hay algún problema en el enunciado, etc. En todo caso, como siempre, si no van en este momento, después me escriben por dudas de enunciado, me escriben vía correo, no hay problema. Esto, entonces le subo este material, el video y buen control. Así resumen todo lo que hemos visto. Bueno, que les vaya bien entonces. Chao, profe, que esté Chao, profe. cuídense. Bien. Chao. Profe. Chao, chao. Chao. Nos vemos. Nos vemos. Profe, disculpe, Sí, estaba paviando. ¿Y para cuándo se entrega el control, perdón? el control se tiene que entregar el jueves, pero yo le subo el enunciado en la mañana y tienen hasta jueves. medianoche. Ya hace el mismo día, ¿sí? Sí, el mismo día, básicamente el mismo día. No sé, disculpe que por estar paviando. No, ¿Va a no. ser como por Canvas o va a ser como escrito en Word, así, cada uno con su cuaderno, foto, qué sé yo? Así es, o sea, yo le voy a poner que la entrega es subir un archivo en Canvas. Entonces el Ya. archivo después, si ustedes lo quieren hacer a mano, en Vale. el Word, en la DEC, lo que sea, esto no importa. El importante es que suban un archivo y en realidad yo le pongo como restricción que sea o PDF o lo de Word porque no me permite otro, en realidad. Así que como Sí. foto no puede ser, pero todo el resto sí. Ya, ok, y en pareja también. En pareja y pareja libre, o sea, pareja libre, o Sí, sea, distinto. sí, con la persona que quiere. Bueno, ya no me quedan más amigos. No, no, miren, yo no sé si hablaba contigo de esto o no. Yo entiendo que hacer pareja con personas que ustedes no conocen es un poco incómodo o difícil organización, pero también no es por ser, ¿cómo se dice?, para hacerlo sufrir. Es que porque igual pienso que es muy probable que una vez que ustedes trabajen, van a trabajar en equipo, no es que uno trabaja solo en la vida. Sí. Y muchas veces el equipo no te gusta. O sea, hay gente que no solamente no es tu amigo, sino que te cae mal, lo insoportable, pero pucha, hay que trabajar juntos. Así Y le que, toca todo un semestre trabajando con él. sí, así que una tortura, pero Está bien. pero hay que hacer hay que aprender un poco esta cosa. Entonces, claro, para el control no, el control se Hay se gente que ajusta. igual, según yo, necesita igual a veces ser con parejas que le hagan pasar malos ratos. Sí, no, es verdad, por eso, pero repito, para el control no se me ocurriría obligarlo a estar en pareja con gente random, pero para cosas de menor entidad, en el sentido que tienen menos peso como evaluación, yo creo que es un esfuerzo, un ejercicio que le sirve porque en la vida uno tiene que trabajar con gente que particularmente no es simpática o no le gusta o sea, cualquier cosa. Pucha, así es. Así que a menos que uno no diga, no, yo quiero ser emprendedor y solo, pero igual, vas a tener proveedores, clientes, cosas, o sea, hay que trabajar con gente que no te gusta muchas veces. Sí. Así es nomás. Ojalá, así es nomás. Ya, pues, gracias. Eso, chao. Muy bien, cuídese. Igual, chao. Chao.